Cami, Muri, aquí estoy. ¿comenzamos? Ya. Chiquillos, antes de comenzar, vamos a recordarles que por favor apaguen las cámaras y apaguen los micrófonos, ¿ya? Cualquier cosa durante la charla, tenemos personas que están encargándose de responder el chat, así que pueden hacer consultas por ahí. Dale, así que para que iniciemos la actividad. Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre del área de capacitación del Departamento de Recursos Humanos, quiero darle la bienvenida a esta segunda charla organizada para todos los funcionarios y funcionarias de la universidad. La charla Comunicación, Liderazgo y Teletrabajo se enmarca en un ciclo de actividades de capacitación que ha sido programada para ustedes. Este ciclo de actividades se compone específicamente de charlas virtuales que se realizarán durante las siguientes semanas y que abordarán materias como teletrabajo, salud mental, comunicación y otras materias atingentes al contexto actual, así como también a talleres y atenciones psicológicas que están siendo programadas para realizarlas dentro de los próximos meses. Esperamos que disfruten esta actividad y dejo con ustedes ahora a Camila Orellana de la Plata, quien dictará la charla. Muchas gracias, Muriel. Ahora les voy a compartir la presentación. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla de comunicación, liderazgo y teletrabajo. ¿Cómo utilizar de manera adecuada las herramientas que tenemos para ser entendidos? Bueno, me presento. Mi nombre es Camila Orellana. Soy psicóloga organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. El año 2015 realicé un magíster en psicología de las organizaciones. Cuento con experiencia en el área educacional y organizacional, como también he tenido la oportunidad de realizar intervención con niños en situaciones de crisis. Y actualmente me encuentro trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de la universidad. Los objetivos de esta charla principalmente es conocer la comunicación, cuál es el concepto general, los elementos, los tipos y formas, para luego dar paso a lo que es el teletrabajo, que es algo para la mayoría de nosotros totalmente nuevo, cuáles son las condiciones mínimas, las características y los beneficios, para finalizar con el concepto de liderazgo, donde vamos a conocer también un poco lo que es la horizontalidad. Y a pesar de que hay muchas teorías de liderazgo, esta vez nos vamos a enfocar en tres, que es la de los rasgos situacional y transformacional. Bueno, para comenzar esta parte, el inicio de esta charla que corresponde a la comunicación, quiero que sepan que esta no es la parte más entretenida, pero es principal y fundamental partir con la base, porque vamos a revisar los elementos y las formas y que serán fundamental para poder entender lo que sigue en la charla. Bueno, según la Real Academia Española, la definición de comunicación es transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. También existen otras definiciones más amplias como el intercambio de información entre individuos. Significa hacer común un mensaje. Es el fenómeno mediante el cual un emisor envía un mensaje a un destinatario y viceversa, por medio de un proceso de transmisión y recepción a través de un canal que los separa. Ahora vamos a revisar todos los elementos de la comunicación. ¿Ya? En primer lugar nos encontramos con el emisor, que es quien transmite la información, es quien abre el proceso de comunicación. La persona tiene una idea, esa idea la transforma en un contenido y debe elegir la forma que más le conviene para poder transmitir ese mensaje. Entonces ahí nos encontramos con otro elemento de la comunicación, que es el mensaje, que corresponde a la información enviada y recibida. Es muy importante saber y tener en cuenta, que luego lo vamos a revisar, que el mensaje que envía el emisor no necesariamente es el mismo que le llega al receptor, porque tiene que pasar a través de un proceso.
y del cual pueden haber subidas y caídas que no generalmente va a funcionar, que no siempre va a funcionar de la mejor forma. Son eventos de la conducta. Luego nos encontramos con los códigos. El código es un elemento muy importante. Como pueden ver, están dentro los signos, las señas, las palabras. Bueno, es muy importante que el código lo comparta el emisor y el receptor, es decir, que compartan un código en común, porque si no, no es posible poder realizar de manera adecuada el proceso de comunicación debido a que no van a entender lo que pasa. Por ejemplo, si yo ahora hago esto, solo las personas que manejan la lengua de señas o que tienen algún conocimiento respecto a esto podrán entender lo que yo acabo de comunicar. Y los que no, probablemente no, porque no manejan este código. Entonces yo al realizar esto, significa que quiero decir, hola, ¿cómo estás? Entonces por eso es muy, muy importante que el emisor y el receptor manejen el mismo código. Acá, bueno, podemos ver, como mencioné recién, los signos, las señas, las palabras, el idioma. O sea, si yo en este momento me pongo a hablar, no sé, en persa, probablemente muchos de ustedes no van a entender lo que estoy diciendo. Y por supuesto no se va a poder generar la comunicación y no voy a poder enviar de manera adecuada el mensaje que quiero transmitir. También, bueno, la lengua de señas y la cultura, entre otros. Podemos encontrar dos tipos de códigos. Por un lado están los códigos lingüísticos y los no lingüísticos. Los códigos lingüísticos tienen dos partes, una parte oral y otra parte escrita. En la parte oral tiene que ver todo con lo que es escuchar, hablar, también la lengua de señas, y en la parte escrita, por supuesto, la lectura, y esto permanece en el tiempo, porque en las otras es en el momento que ocurre, pero en cambio en los códigos, en la parte escrita, permanece ahí. Y los códigos no lingüísticos corresponden más a las sociedades humanas, por ejemplo, mensajes más restringidos, como lo es las señales de tráfico e iconos simples. Luego pasamos a otro elemento de la comunicación, que es el canal, que es por el medio por el cual se envía el mensaje. Acá nos encontramos con las conversaciones, puede ser una carta, un correo electrónico, el teléfono, el celular, un WhatsApp, etcétera. Y ahí es donde el emisor debe ver cuál es el canal que más le conviene para poder transmitir el mensaje a su receptor. Bueno, acá finalmente nos encontramos con el receptor, que es quien recibe la información y a su vez es el que cierra este proceso de comunicación. Es el destinatario del proceso. Y finalmente podemos ver el último elemento de la comunicación, que es el ruido, que es toda señal no deseada que interfiere en lo que se quiere transmitir. Esto provoca una pérdida o distorsión del contenido. Acá el ruido lo podemos encontrar en cualquier parte del proceso de comunicación, no es específico de alguno de ellos. Acá puede ser, por ejemplo, una mala señal, prejuicios, la distancia, si me encuentro muy lejos de una persona, voy a gritar, quizás no me escuche, a veces no sé, en el canal escrito falta una coma, un punto, eso puede cambiar completamente el mensaje de una frase, y eso también es un ruido porque interfiere en el mensaje correcto que se quiere transmitir. A veces también puede ser la fatiga del emisor, una persona que está cansada, que está distraída, que tuvo un accidente o que tiene algún problema para comunicarse o no modula bien, no va a poder entregar correctamente el mensaje. También distracción, a veces también se cae el internet, esto quizás no ha pasado mucho en el último tiempo, no funciona la cámara, también diferencias culturales, que dentro de una cultura tal cosa significa algo y en otra significa algo totalmente distinto, o literalmente, como dice su palabra, el ruido. O sea, si me encuentro en la calle y paso frente a una construcción y estoy tratando de hablar con alguien, probablemente esa persona no me va a escuchar porque van a estar trabajando al lado con ruidos y con máquinas y no se va a poder transmitir correctamente el mensaje. Acá podemos ver el mapa
de lo que significa el proceso de comunicación. Tenemos la fuente, que es el emisor, pasa por el proceso de codificación, que es que el emisor tiene una idea, esa idea la transforma para que surja un contenido donde elige cuál es el código y el canal más adecuado para transmitir el mensaje y así le puede llegar al receptor. Pero antes de eso, tiene que pasar por la decodificación, que es todo lo opuesto. Es decir, ese contenido que yo tengo, trato de traspasarlo y de transformarlo en algo que yo lo pueda entender. Y así tenemos luego la retroalimentación, que es donde se verifica si el mensaje fue recibido correctamente o no, porque el receptor entrega una respuesta. Acá también podemos ver el ruido, como les mencioné anteriormente, que puede interferir en cualquier parte del proceso de comunicación. Bueno, acá también podemos ver que hay dos tipos también de comunicación. Está la parte verbal y la no verbal. Nosotros, bueno, somos seres sociales, constantemente nos estamos comunicando con otros. Y al bajarlo al contexto de trabajo, nosotros estábamos acostumbrados a una modalidad presencial, donde estábamos todos juntos, donde era mucho más fácil conversar y el proceso de comunicación, pero también a veces se podía distorsionar y podrían surgir problemas. Y si es que ya era difícil dentro de esa modalidad, probablemente ahora en el teletrabajo también nos puedan surgir nuevos problemas y más complicados. Entonces, por eso es importante considerar la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la utilización de la voz y principalmente de las palabras. Es decir, por ejemplo, el tono de voz, etc. Y la podemos bajar a dos formas. Uno es la parte oral y la parte escrita. En la parte oral tenemos las conversaciones, por ejemplo, y en la parte escrita, donde podemos ver todas esas palabras en los libros, lecturas, correos electrónicos, etc. Y por el lado de la comunicación no verbal, son todas las que no utilizan palabras. Es decir, por ejemplo, los movimientos, gestos, lenguaje corporal, imágenes, señales, etc. Acá podemos encontrar formas de comunicación. Es muy importante y quiero señalar otro concepto que luego también vamos a ver más adelante, que es la horizontalidad. Y luego van a poder entender mejor de lo que se trata esto que estoy comentando ahora. Existen formas donde nos situamos nosotros, que es cómo nos enfrentamos al mundo, nuestra posición existencial. Entonces podemos ver que existe un tipo de comunicación pasiva, que es la cual se expresa como si todo fuera un favor en un tono bajo desde la sumisión. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece una línea y en la comunicación pasiva el emisor se sitúa por debajo del receptor, o sea, él es menos. Entonces por eso su tono de voz es más bajo y como si tuviera un poco de miedo al enfrentarse. Y por otro lado podemos ver la comunicación agresiva, que por supuesto es todo lo contrario, que es donde el emisor se sitúa sobre el receptor. Y esta comunicación expresa todo como si fuese una obligación en un tono alto y desde la superioridad. Ambos tipos de comunicación no son los más adecuados, porque por un lado pueden generar miedo, incertidumbre, por otro lado, no sé, generan una imagen como de fuerza, de superioridad. Entonces lo ideal sería comenzar con el tipo de comunicación asertiva, que es una comunicación en tiempo y lugar adecuado, en formas efectivas, en un tono que corresponde y desde el respeto. La comunicación en el teletrabajo. Como ya lo había comentado, si antes ya podríamos haber presentado ciertos problemas, ahora quizás es un poco más difícil. Porque si antes, por ejemplo, nuestro jefe nos daba alguna tarea y no la entendíamos muy bien, alguna parte de un proyecto, etcétera, nosotros teníamos la posibilidad de acercarnos a él, de ir a su oficina y preguntar de una manera más fácil, oye, ¿sabes qué? No entendí esto, esta parte, la etapa 1, 2, etcétera, los tiempos, ¿me podrías explicar mejor? Y probablemente
nuestro jefe o la persona que le hayamos pedido ayuda se va a dar el tiempo de poder explicar, quizás va a tener una pizarra atrás y va a hacer unos gráficos y va a anotar, etcétera. Pero ahora, en el contexto actual, no tenemos esta oportunidad. Entonces, si no entendemos algo o algo no nos queda muy claro, ¿cuál es nuestra opción? Enviar un correo, llamar por teléfono, y esas serían nuestras opciones. Entonces se ve un poco más limitado. Entonces, por eso es muy importante la comunicación y poder expresarnos de la manera correcta para que nuestro mensaje sea recibido correctamente y podamos obtener lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, ¿cómo podemos potenciar que el mensaje sea recibido correctamente? Es fundamental generar y cuidar el encuadre. Como aparece acá en esta foto, el encuadre corresponde a esto. O sea, en el teletrabajo, yo puedo ser responsable de lo que se ve en la pantalla. Por supuesto, pueden ocurrir incidentes. Yo no me puedo hacer responsable de todo lo que ocurra a mi alrededor, pero sí puedo ser responsable de ciertas cosas, como cuidar esto, el encuadre, de tratar de mantener silencio, de un espacio limpio. Pero, por ejemplo, ahora yo estoy aquí en un lugar cerrado y no depende de mí que ahora en este momento entre alguien y que haga ruido o que corra algo y me desconcentre, ¿ya? Luego también está la disposición, es decir, en este contexto que es un poco más difícil, necesitamos también apoyar a nuestro equipo y mandar nuevas señales para que entre todos nos podamos apoyar. También ser específico, tratar de evitar generalizaciones. Es decir, o sea, si yo entrego una tarea o si es que yo quiero levantar algún procedimiento o hacer una aclaración, tratar de evitar como pensar que yo sepa lo que el otro está pensando, que el otro interpretó esto. No, tratar de aclarar lo mayor que uno pueda para al final poder resumir, es decir, esto fue lo que hablamos y dar la oportunidad que el resto pueda preguntar y así aclarar dudas. Porque muchas veces, a partir de las preguntas que hacen otros, a nosotros nos queda más claro y a veces también, incluyo, a veces nos puede dar un poco de vergüenza o miedo preguntar por juicios que puedan emitir las otras personas y si así otra persona lo hace, es mucho más fácil para todos. Teletrabajo eficaz. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Por supuesto, tener un espacio adecuado. O sea, es decir, que sea un espacio iluminado, cómodo, silencioso, y por supuesto tener internet, porque si no de otra forma no podría funcionar el teletrabajo. Y también es clave organizar rutinas. Cuando partió todo esto de la pandemia, estuve leyendo, vi noticias, estuve investigando, y aparecen a veces muchas cosas en redes sociales donde te dicen, ay, por ejemplo, tú te tienes que levantar todos los días a las 8 de la mañana, no sé, hacer ejercicio, saltar, leer un libro, no lo sé, o ver una serie, aprender a cocinar y, a ver, estamos atravesando una situación de pandemia, donde no todas las personas reaccionan de la misma forma. Entonces, sí, es importante generar rutinas, pero flexibilizar en ello, o sea, bajarlas a nuestra realidad y a lo que estamos dispuestos a hacer. O sea, no porque una persona haya aprendido a cocinar o hace deporte todos los días, significa que esa persona es mejor o peor que yo. Simplemente son diferentes formas de enfrentar la situación la cual estamos viviendo ahora. Pero dentro del trabajo nos podemos ir organizando de mejor forma y las rutinas serán de gran ayuda. Por otro lado, acuerdo de reuniones virtuales y periódicas. Eso lo podemos ir organizando con nuestro equipo. Claridad en tiempos y proyectos. Todo esto, a ver, es decir, en las reuniones virtuales y periódicas que sean, por ejemplo, una vez a la semana, día por medio, pero que no simplemente se fijen, ya, a ver, tengo una tarea y solamente te voy a citar a una reunión cuando tenga que dar una tarea, porque también es muy importante consensuar esto con sus equipos de trabajo, que a veces se puedan dar instancias para que puedan conversar de otras cosas, de sus problemas, y así generar apoyo. Es muy importante, bueno, como dije también, consensuar con el equipo bloques horarios, pausas activas y reglas
¿Qué quiero decir con esto? No es sano que una persona se encuentre desde las 8 de la mañana u 8:30 hasta las 6 de la tarde sentado frente a un computador sin parar, sin comer, sin, no sé, ir al baño. O sea, es necesario respetar estos bloques horarios. Puede ocurrir, pueden ocurrir algunas excepciones, evidentemente, pero que ojalá estas excepciones no sean todos los días y que podamos respetar estos tiempos. Y las pausas activas, por ejemplo, no sé, luego de 1 hora de trabajo nos podemos parar, elongar, etcétera, caminar un poco, porque no podemos estar tantas horas sentados frente a un computador. Conocimiento de los tiempos con la familia. A ver, acá esto también es muy importante. Algunas personas están pasando esta cuarentena solos de una manera individual, otros están con diferentes personas, con su hijo, con su señora, con su marido, etc. Y muchos también, que son padres, están con niños pequeños. Entonces es súper importante dejar claro o llegar a acuerdos también con los niños principalmente. No sé, hoy por ejemplo de 10 de la mañana hasta las 11 tengo una reunión muy importante y por favor necesito que haya silencio en la casa, que si me tienen que preguntar algo, por ejemplo, esperen hasta que termine esa reunión para poder estar concentrado, concentrada y poder rendir de la mejor forma. Pero expresar esto con las personas que vivimos. Porque si ellos no saben, a veces podrán llegar y golpear la puerta, eso interrumpe, genera desconcentración, uno pierde el foco, etc. Entonces, que ellos también puedan conocer cuando tenemos una reunión que es muy importante y que por favor no nos interrumpan. Y luego, informar de algún inconveniente o situación específica. Todos podemos presentar algún tipo de inconveniente en algún momento. Por ejemplo, si las personas que tienen hijos, si un hijo está enfermo, si necesitan salir por X motivo, informar esto a las personas con las que uno trabaja, porque así todo va a ser mucho más fácil y todo se puede solucionar de una mejor forma. Ahora podemos ver los beneficios del teletrabajo. Acá podemos encontrar dos tipos de beneficios. Unos que van para la organización, para la empresa, en este caso la universidad, y otros para la persona. Dentro de la organización podemos ver la productividad. Hay muchos estudios que señalan que el home office, cuando llega a acuerdos reales para las dos partes y, bueno, están en condiciones normales, podría generar altos niveles de productividad y mejora los resultados. Esto permite que las personas puedan también en su organización gestionar mejor el tiempo de los proyectos, de las ideas, de los contenidos. Ser más organizados. También reducción del ausentismo. A ver, en el teletrabajo, en el home office, es poco probable que una persona falte a una reunión, que no responda. Tendría que haberle pasado algo específico y muy puntual para que esto ocurra. Y también la reducción de costos, es decir, arriendo de oficinas, la luz, los materiales y herramientas. Por otro lado, podemos ver los beneficios de las personas. En las personas genera mayor autonomía. Es decir, a mí me entregan una tarea, tengo una nueva función para hacer y yo soy capaz de administrar mi tiempo, de ver en qué momento lo puedo hacer o no, porque no vamos a tener a nuestro jefe o a nuestro equipo de trabajo todo el día encima de nosotros diciendo lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. O sea, ya es responsabilidad de nosotros. Ahorro de tiempo y dinero. Esto ha sido uno de los elementos principales de los beneficios del teletrabajo, porque, bueno, ahorro del tiempo. Nadie creo que vive en su lugar de trabajo. Entonces, en la mañana a veces me puedo demorar media hora en llegar a mi trabajo. Si es que hay tráfico, taco, me puedo demorar hasta 1 hora. En la tarde lo mismo. Entonces, si voy viendo, durante el día yo puedo utilizar 1 o 2 horas de mi tiempo solamente en el traslado de mi casa al trabajo. También ahorro de dinero, porque nos ahorramos el costo de la micro, del metro, del estacionamiento, de benzina, de peaje, etc. Más vida personal y familiar. Este ahorro de tiempo tiene mucho que ver con esto, porque esa
1 o 2 horas que yo tomo cada día para llegar o volver de mi trabajo, ahora inmediatamente en el teletrabajo lo tengo disponible ahora. O sea, es decir, termino de trabajar, apago el computador y ya. Entonces ahí yo puedo, no sé, la gente que tiene hijos, salir a pasear con su hijo, hacer deporte, leer, etcétera. Entonces aumenta la calidad de vida también para algunas personas. Y las competencias digitales, o sea, nos vemos forzados a trabajar frente a un computador, tener que conocer sobre las nuevas tecnologías. Y bueno, todos somos diferentes. Algunas personas tienen características que ayudan a una mejor adaptación al teletrabajo. Quiero, por favor, que no crean que estas características son mejor o peor. Simplemente estas 7 características que voy a demostrar ahora significa que ayudan a que las personas que las tienen se adapten mejor al teletrabajo, como es la automotivación. La gente que disfruta de lo que hace, que le encanta averiguar, investigar, leer, actúa a través de un motor propio. No necesita que otro esté encima diciendo, oye, tienes que hacer esto, oye, me enviaste esto, esto, lo otro. Eso también tiene mucho que ver con la autonomía. Las personas que hacen estas cosas de manera independiente por sí mismas, que no necesitan tanta supervisión, y ahí pasamos al punto 3, la baja necesidad de supervisión, probablemente va a ser para ellos mucho más fácil adaptarse a esta nueva modalidad de teletrabajo. La tolerancia a la soledad. A ver, hay personas que necesitan constantemente interactuar con otros. Para otras personas eso no es tan importante, no es tan necesario. Por ejemplo, en la modalidad presencial podemos compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro jefe, vamos a almorzar, se generan esas situaciones cotidianas que por supuesto en el teletrabajo es mucho más difícil que pase, casi nulo la verdad. Y gestión del tiempo. O sea, yo soy capaz de organizar a ver, de qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después. La concentración y focalización. En nuestra oficina tenemos el espacio adecuado para trabajar. O sea, tenemos el escritorio, está la luz, el computador, etcétera. Y no todos en sus casas o en su departamento, en su hogar, cuentan con estas facilidades. A ver, por ejemplo, ahora yo puedo estar trabajando y al lado mío puede estar alguien viendo televisión. Eso me desconcentra. Hay otras personas que no les desconcentra eso. Entonces, las personas que son capaces de mantener la focalización, la concentración, perdón, y el foco en lo que están haciendo, para ellos va a ser mucho más fácil adaptarse al teletrabajo. Luego está la capacidad de comunicación, poder informarle a nuestro equipo, a nuestro jefe, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que ya hice? Los tiempos en los que voy. Hay personas que a veces se lo guardan para sí mismos, entonces los demás no saben en qué están, en qué lo pueden ayudar, etcétera. Y también, si en algún momento alguna persona se siente sobrepasada, esta capacidad de comunicación les va a permitir pedir ayuda a alguien de su equipo. Estas serían 7 características bastante importantes que permiten que las personas se adapten mejor a lo que es el teletrabajo o también el home office. Ahora vamos a revisar lo que es el concepto de liderazgo. El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación mediante la comunicación humana a fin de conseguir un objetivo determinado. Es el proceso consistente en influir en el comportamiento de las personas y dirigirlo hacia determinadas metas. Generalmente existe una idea de que el jefe debe ser el líder del equipo y no necesariamente siempre es así. Por supuesto que es lo ideal que el jefe sea el líder de un equipo, pero si nos fijamos, cada jefe está de manera impuesta, o sea, uno no elige quién es su jefe, está determinado quién lo va a hacer. Entonces, por eso, dentro de un equipo pueden existir diferentes tipos de líderes. A ver, no todas las personas tenemos las mismas características, no todas las personas somos buenos para todo. Algunas personas tienen más habilidades analíticas, otros más lógicos, otros más relacionales, etc. Entonces, dentro de un equipo de trabajo,
todos podemos aportar de diferentes formas, porque nadie es genial y es bueno para hacer todas las cosas, y tampoco, aunque sea muy bueno para todo, tampoco quizás le puede dar el tiempo y la capacidad para cumplir con todas las responsabilidades de un equipo. Entonces, por eso los invito también a que se imaginen el cuerpo humano. O sea, tenemos nuestra cabeza, el cuello, nuestras manos, las piernas, los pies. Así también funciona un equipo de trabajo. O sea, es un todo. Probablemente la cabeza, o sea, no probablemente, es así, la cabeza, el cuello, no cumplen la misma función que las manos, que nuestras piernas y que los pies. Y es lo mismo que sucede en un equipo de trabajo. La cabeza no puede hacer todo, las manos no pueden hacer todo, los pies no pueden hacer todo. Y para que todo funcione de una manera armónica y correcta, necesitamos de todas esas partes. Y en el contexto actual, por supuesto, es importante reafirmar la confianza, entregar apoyo y fortalecer el compromiso, algo que en realidad debería ser siempre. Ahora, los quiero invitar nuevamente a que se imaginen una puesta de sol, un atardecer en la playa. Probablemente la mayoría de ustedes estaba pensando en algo parecido a esto. Acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver que está el mar, ¿ya? De una manera, por supuesto, horizontal, como todos los atardeceres que pueden existir en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que está todo en una misma línea, en una misma posición existencial. No está uno sobre el otro. Es capaz de reconocer y ver los límites. Esto es todo lo opuesto a lo que es la verticalidad, que, a ver, si se imaginan una línea vertical, ¿cómo es? Una está arriba y la otra está abajo. O sea, es decir, es igual como pasa en la posición existencial. En la horizontalidad están todos en la misma línea, en la verticalidad están uno sobre el otro, es más de jerarquía. Según el psicólogo chileno Ignacio Fernández, quien es autor de los libros GPS Interior y Felicidad Organizacional, él define la horizontalidad como es una conquista existencial, es un logro de reconocernos iguales intrínsecamente. Sin embargo, en la forma tiene que ver más con la cercanía y la amabilidad en el trato. O sea, es súper importante esto de reconocernos como que somos todos iguales intrínsecamente. Por supuesto que siempre va a existir gente que quizás tenga más habilidades para ciertas cosas, que sea, no sé, que gane más que yo, que sea más lindo, más feo, etcétera. O sea, siempre va a haber alguien más y menos. Pero eso no quiere decir que esa persona sea mejor o peor que uno. Simplemente tiene distintas características, distintas habilidades, distintas competencias a las mías. Pero dependiendo del contexto, uno puede aportar más que el otro. Entonces al final estamos todos en la misma línea. Todos somos seres humanos. ¿Ya? Antes de comenzar con algunas teorías que les quiero mencionar, les quiero mencionar como un contenido súper importante. El mundo constantemente está cambiando. Y no solo por lo que está ocurriendo el día de hoy a través de esta crisis sanitaria del COVID-19, desde ya hace mucho que está cambiando. Y el ego, o sea, uno como persona individual, ya está quedando un poco atrás. Y estamos pasando ya a una época del co. ¿A qué me refiero con esta nueva generación o nueva época del co? Que ya la parte individual, lo que solo se fija en sí mismo, ya quedó un poco atrás. Ahora está lo que es el co, que es el cooperar, el co-crear, el compartir, la comunidad, el colaborar. Entonces, por eso les quiero ahora mencionar ciertas teorías de liderazgo para que podamos ir viendo las diferencias y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Esta primera teoría que les quiero presentar es la teoría de los rasgos de McCall y Lombardo. Esta se basa en la teoría del gran hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente se creía que el líder se nace y no se hace. Entonces, por lo tanto, esta teoría ya está un poco obsoleta, porque quiere decir que hay ciertas características y rasgos que definen quién puede ser líder y quién no. Entonces, las personas ya al momento de nacer, de acuerdo a su situación socioeconómica, de acuerdo a sus características físicas, etcétera, ya
podían saber si esa persona podía ser o no podía ser un buen líder. Algo que ya no pasa en el día de hoy, o sea, es decir, ahora todos podemos ser líderes, todos podemos seguir aprendiendo, podemos seguir investigando, cultivar todos nuestros conocimientos. Entonces esta teoría queda un poco atrás. Y ya por supuesto no se utiliza porque todos podemos conseguir las cosas que, nuestras metas, nuestros objetivos, etcétera. Y no por tener o no tener alguna característica significa que eso nunca va a pasar. Entonces ahora pasamos a la teoría del liderazgo situacional. La teoría del liderazgo situacional, planteada por Hersey y Blanchard, es una teoría que fue desarrollada en los años 60, que dice, la clave para un buen liderazgo está en la influencia, no en la autoridad. Esta teoría es bastante dinámica, tiene que ver con la evolución del tiempo y a través de las competencias y cómo va aumentando también el compromiso. Esta teoría consta de 4 etapas, que las podemos ver acá. 1, 2, 3, 4. Y les quiero plantear 2 ejemplos para que lo podamos ver de una manera más teórica y otra más práctica. Imaginen que hay una persona que entra a nuestro equipo de trabajo, que es nuevo en el cargo, y por otro lado, imaginen a un niño de 3, 4 años que está aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Ya? En esta primera etapa, esa persona se va a sentir entusiasta, con mucha motivación, con ganas de aprender, pero como no tiene experiencia, eh, no tiene las competencias claves para abordar esto. Entonces, ¿qué va a necesitar esa persona en esta primera etapa? Va a necesitar dirección, es decir, que exista un otro que le esté diciendo, mira, ¿sabes qué? A ver, si tú necesitas esta información, necesitas hablar con esta persona. Si quieres saber esto, le debes enviar un correo a esta otra persona. Si necesitas información de X, tienes que ir a esta oficina. Y así va a poder dirigir la persona. O sea, todavía la persona no conoce lo que tiene que hacer y está aprendiendo y está muy motivado. Por otro lado, este niño que está andando en bicicleta, puede estar su mamá, su papá o a un adulto que le esté enseñando, mira, ¿sabes qué? Esto se toma así, aquí está el freno, acá tú puedes acelerar, y la persona va a estar súper contenta y feliz porque está aprendiendo mucho. Entonces la motivación es muy alta y necesita de dirección e instrucciones, para luego pasar a la etapa 2. En la etapa 2 es un aprendiz desilusionado. O sea, acá nos encontramos con una persona que, pucha, que ha cometido algunos errores, que a veces se le olvidan algunos nombres en la oficina, que no conoce todo completamente. O este niño que ya ha ido aprendiendo a andar en bicicleta, a veces se cae, se hizo una herida. Entonces, eso, ¿qué pasa? La persona se desmotiva, o sea, el nivel de motivación baja. Sí, ha ido adquiriendo nuevas competencias, ya conoce un poco más, pero no lo domina completamente. Entonces, acá, ¿qué va a necesitar esta persona? Sí va a necesitar dirección, alguien que lo esté guiando, pero a la vez más apoyo. Porque todos nos podemos equivocar cuando estamos aprendiendo algo. Entonces, ese apoyo que va a necesitar esa persona es alguien que le diga, sabes que sí, te equivocaste, sí, te caíste, pero levántate, lo vas a poder seguir intentando hasta que te funcione, aunque hasta que lo hagas bien. Y así la persona va a seguir intentando. Entonces, acá pasamos a la etapa 3, que corresponde al ejecutor capaz y cauteloso. Acá la persona domina ya mucho más, tiene un conocimiento porque ya tiene un poco más de experiencia y puede dominar muy bien su equipo de trabajo, el puesto en el que está. Tiene mayor seguridad, pero, por ejemplo, cuando este niño que quizás está en la bicicleta va por un terreno plano, todo va súper bien, pero se encuentra con una subida muy pronunciada y no lo puede hacer, o sea, necesita ayuda, apoyo, necesita que alguien participe con él. Lo mismo ocurre en un contexto de trabajo, en un contexto laboral. O sea, quizás ya yo domino súper bien, ya conozco más mi puesto de trabajo, pero como cuando decimos acá apagar incendios, quizás sí voy a necesitar el apoyo de mi líder, sí voy a necesitar el apoyo de mi jefe que me pueda guiar un poco más,
porque sí yo lo conozco bien, pero aún no soy capaz de poder resolver todo este tipo de problemas. Cuando ya pasa esta fase, nos encontramos en la etapa 4. Acá en la etapa 4, la persona ya domina completamente su cargo de trabajo. Por ejemplo, se imaginan a un niño andando en bicicleta, ya puede saltar, hacer piruetas, o sea, es seco. Entonces acá nos encontramos con un triunfador independiente. La persona tiene un alto nivel de competencia y alto nivel de compromiso. Es decir, ya conoce a su equipo de trabajo y es capaz de delegar tareas. O sea, como ya asume mayores responsabilidades, no puede hacer todo, entonces puede delegar. Y lo que pasa con este niño que ya aprendió a andar en bicicleta, como ya aprendió, pasó por toda esta curva de aprendizaje, él ahora es capaz de poder enseñarle a otra persona a andar en bicicleta, porque ya tuvo esta experiencia, entonces puede traspasar todos sus conocimientos a otros. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este modelo, esta teoría del liderazgo, nos invita a conocer el liderazgo de una forma a través del aprendizaje. Es una curva, la cual va mejorando, es dinámica, va dependiendo del tiempo y van mejorando las capacidades. O sea, es imposible aprender todo de un día para otro, de que todos lo sepamos súper bien ahora ya. O sea, necesitamos un tiempo para ir adquiriendo estas fortalezas que nos van a ir desarrollando como mejores líderes. Entonces acá es súper importante mencionar lo que es la capacitación. Muchos expertos recomiendan que cuando ya se llega a esta etapa 4, que sería como decirlo de una forma como una zona de confort, no es ideal quedarse en esta zona de confort. Es decir, si yo ya aprendí algo, eso significa que puedo seguir adquiriendo nuevos conocimientos, que puedo ir aprendiendo nuevas cosas. No porque ya aprendí algo significa que ya está bien aquí, no necesito aprender nada más. Entonces, por eso es súper importante, acá les quiero mencionar lo que es la capacitación, los cursos, seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir leyendo a través de lo que nos gusta. Porque las cosas que ya tenemos las podemos mejorar y ser aún más expertos, y algo que quizás no conocíamos, podemos adquirir nuevos conocimientos. Entonces es súper importante que alcanzar este máximo no nos quedemos siempre ahí, porque no nos va a hacer bien. Por otro lado, podemos ver que aparecen los seguidores, que es la madurez del equipo. Esto tiene que ver con si a la persona le interesa o no su trabajo, los conocimientos y el tiempo en el puesto. También si cumple o no con sus responsabilidades. Esta evaluación la podemos hacer con todas las personas de nuestro equipo, tomando en cuenta diferentes factores. Les voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender mejor. Una persona tiene a cargo otras 10 personas dentro de su equipo y quiere evaluar a una de ellas. Una de ellas es una persona que lleva aproximadamente 4 meses en el cargo, cumple correctamente, aunque a veces no es capaz de asumir sus errores y tiene una alta motivación. Entonces acá podemos ver, ¿le interesa o no su trabajo? Sí, la persona está comprometida con su trabajo, entonces ahí le podemos sumar 10 puntos. Luego, ¿tiene los conocimientos? No tanto, porque como no lleva tanto tiempo, aún no ha podido adquirir todas las capacidades. Por otro lado, el tiempo en el puesto tampoco lleva mucho tiempo, entonces ahí no puede sumar otros puntos. Y cumple con las responsabilidades, sí. Entonces ahí le podríamos sumar, no sé, 10 puntos más. Entonces, si acá imaginamos una línea que va del 0 al 35, por ejemplo, la persona podría estar situada, no sé, en 20, porque cumple con su trabajo y le interesa, o sea, está comprometido, pero a la vez no tiene mucho tiempo en el cargo, lleva poco tiempo, entonces no tiene todavía todos los conocimientos y la experiencia. Entonces acá quizás lo situamos en la etapa 2, por ejemplo, porque a esa persona todavía le falta. Entonces podemos ver cuál sería la mejor forma que podemos influir en esa persona, entonces sería persuadir. O sea, la persona ya conoce un poco de lo que se trata, va adquiriendo nuevos conocimientos, pero aún no es experto. Entonces lo que podemos hacer es apoyarlo. Entonces así podemos ir evaluando todas las personas que pertenecen a nuestro equipo de trabajo. Y acá
finalmente, nos encontramos con la teoría del liderazgo, la teoría transformacional de Bass y Burns. Esta teoría tiene tres etapas. Una que va desde adentro hacia afuera, otra que viene, que es la, por ejemplo, acá el nivel 1, que es la autogestión. Luego, desde autogestionarse y poder gestionar los equipos internos. Y luego la tercera etapa, que ya es el integrador, que donde podemos estos equipos internos traspasar y colaborar con equipos externos. La etapa 1, o el nivel 1 en realidad, es la autogestión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo se constituye a través de una base sólida. Esto quiere decir que se basa en el equilibrio, en el autocontrol, en la autorregulación y en la percepción de nuestras propias fortalezas y debilidades, en nuestras motivaciones y en el aprendizaje. Hay un poco de interferencia. Quiero pedir por favor si es que pueden apagar todos sus micrófonos. Los voy a silenciar. Ahí. Ya. Por favor les pido que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Bueno, entonces en la autogestión es importante que este líder que se va creando, primero se pueda liderar a sí mismo. O sea capaz de conocer sus propias debilidades, sus propias fortalezas, para que luego pueda así dirigir a otros. Escucharnos más, para poder también escuchar al resto. En nuestra cultura actual, en nuestra sociedad, lamentablemente durante los años se ha valorado mucho más lo que es el análisis, la lógica, y se ha dejado un poco de lado lo que son las emociones, las empatías, el valorar más cómo nos relacionamos, y que eso en el liderazgo y en cualquier organización es muy, muy importante. Somos seres emocionales que constantemente estamos y necesitamos de la interacción de otros. Por lo que es muy importante cultivar nuestra inteligencia emocional, cómo nos relacionamos, cómo soy yo, cómo puedo ser mejor persona. Entonces, esta parte, este modelo de liderazgo va de adentro hacia afuera. Entonces, primero partimos con la autogestión. En el nivel 2, que es todo este cuadro que les estoy mostrando ahora, es la función del líder es potenciar a los equipos, es potenciar las ideas, que éstas surjan para poder llegar a un buen término. Acá nos encontramos con que vemos una línea que está el presente y el futuro, ¿sí? Y también las personas y los resultados. Acá podemos encontrar en primer lugar al motivador, el logro. Él establece con claridad los objetivos, da un seguimiento exigente, pero de acuerdo con el potencial de cada persona que pertenece al equipo de trabajo. Es la base de la consecución de resultados excelentes. Los resultados son la mejor expresión del liderazgo e innovación, pero también los elementos que refuerzan el desempeño excelente. Este es el motivador y logro se centra principalmente en el presente y en los resultados. Luego pasamos al proactivo. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de líder, este tipo de ejemplo, establece marcos de actuación, porque se enfoca también en el futuro y en los resultados, en los valores, en el sentido y propósito. Referencias a futuro, estas dan guías, cómo tenemos que actuar entre todos los funcionarios, entre los colaboradores, entre las personas que pertenecen a un equipo. Y esto permite que haya una mayor autonomía en la realización de tareas y consecución de resultados. Luego podemos ver al desarrollador, que este se enfoca en el presente y en las personas. Este promueve la autonomía, mejora continua del día a día, mejora la creatividad, las buenas ideas, las competencias y exige un desarrollo continuo. El líder debe tener actitudes de colaboración destinadas a mejorar el autoaprendizaje y la capacidad en el entorno de trabajo. Y luego pasamos al tipo de líder, el potenciador, este cual se enfoca en las personas y en el futuro. El comportamiento y estilo que más se relaciona es el potenciar la creatividad o el liderazgo distribuido.
que incluye todas las herramientas enfocadas al crecimiento personal y profesional de los equipos. Considera que no solo son cometidos e intereses, sino que también aquellos que se pueden transformar a largo plazo. Y luego nos encontramos con el nivel 3, que es el integrador. Acá es súper importante ver que luego de la persona que se conoce a sí misma, es capaz de conocer y liderar a su equipo interno de trabajo para luego gestionar una conexión con otros equipos. Esto lo podemos ver muy bien como aparece a veces en la universidad. O sea, aparece un proyecto, primero lo manejamos con nuestro equipo interno y a veces nos tenemos que relacionar con otras unidades. Pero para que esa relación, para que ese liderazgo se pueda transformar de una manera sana, primero tengo que gestionar a mí mismo, autoliderazgo, para gestionar a mi equipo interno y luego ver el equipo externo. Entonces los integradores, las personas que están dentro de este equipo, ya saben las condiciones en las que se encuentran, la cohesión, para que este equipo trabaje conjuntamente con otro y se comporte de la manera más adecuada para fomentar la creatividad, la implantación de ideas, y necesitamos la colaboración de todos. Entonces es súper importante también gestionar esta forma que va desde adentro hacia afuera, para que también lo podamos compartir con otros equipos y con otras personas. Entonces, ¿cómo podemos potenciar a nuestro equipo? A través de la empatía, expresar nuestras emociones. Es súper importante que cuando se generen críticas, por ejemplo, cuando haya alguna idea, algún contenido nuevo, algún proyecto, si nosotros queremos aportar en algo, que estas críticas sean desde el lado constructivo, o sea, intervenir en esa idea y no atacar a la persona que está proponiendo esto, o sea, no dejarnos llevar a veces también por los prejuicios, porque a veces una idea puede ser muy buena, pero quizás no confiamos mucho en la persona que la está diciendo, entonces es súper importante que todas estas críticas, que todas estas ideas que uno quiera apoyar a su equipo sean constructivas. También empatía. A veces nos olvidamos que todos estamos viviendo una situación igual, y todos nos enfrentamos de distintas formas. Entonces es muy importante a veces también preguntarle a las personas de nuestro equipo si están bien, si es que necesitan ayuda en algo. Y eso también tiene que ver mucho con nosotros mismos, de poder expresar nuestras emociones, porque si no lo decimos, los demás cómo lo van a saber. Entonces, ¿qué podemos generar en un buen equipo de trabajo? ¿Cómo puede ser un buen líder? Ya que todos lo podemos llegar a hacer. O sea, si quizás hay una persona bastante negativa en nuestro equipo, nosotros demostrarles con el ejemplo, a través de ciertos días, a través de la inspiración, a través de los pensamientos positivos, de delegar, incentivar, de perseverar en cumplir nuestros objetivos. Bueno, ahora le quiero dar el pase a Angie Peña, quien ha estado leyendo sus comentarios en el chat, y estoy dispuesta ahora a responder sus preguntas o cualquier duda que necesiten o comentario que quieran realizar, son todos bienvenidos. Angie. Bueno, voy leyendo el chat. Ah, no, ahora está muy bien. Cami, sí, sorry, disculpa. Sí, con Angie estuvimos revisando las observaciones, preguntas, comentarios que han estado colocando un poco en el chat. Y antes de que Cami siga respondiendo preguntas puntuales, queríamos hacer una aclaración. Esta charla se programó y en realidad se preparó hace igual un par de semanas atrás. Nosotros como Departamento de Recursos Humanos entendemos que estos últimos días han habido reuniones entre la gente de los sindicatos y la gente del departamento, con alguna jefatura, haciendo un poco esta diferenciación en todos los términos que ustedes en el chat empezaron a colocar. Teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo remoto, home office, etc. ¿Ya? Entonces,
solo para aclarar, cuando Camila y el resto del equipo preparó esta actividad, se pensó en teletrabajo básicamente con justamente englobar todas, ¿ya? Entendemos que a nivel de universidad se está hablando más de teletrabajo, o sea, perdón, de trabajo remoto, pero entendemos que en distintos equipos de trabajo hay distintas modalidades. No, o sea, el trabajo remoto no es una totalidad para la gente de la universidad, sino que hay una mezcla de distintas dinámicas. Hay teletrabajo, hay trabajo remoto, también hay gente que está trabajando a distancia y entendemos que las características y definiciones para cada una de ellas van generando diferencias dependiendo de las condiciones que cada uno va teniendo. Si tiene o no tiene horario, si tiene o no tiene objetivos. Entonces, importante considerar que al menos para el término de los conocimientos o información que Camila estuvo transmitiendo durante la charla, la idea era englobar todas las modalidades en esta palabra teletrabajo. Pero entendemos que hay diferentes modalidades para cada persona y que cada persona finalmente está desarrollando diferentes formas de trabajo desde el hogar, entendiendo que además hay gente que está trabajando con horarios específicos, pero también hay personas que no están teniendo esa misma modalidad, sino que también hay otros que están trabajando un poco con algunos objetivos, cumplimientos, y otros de frente están haciendo teletrabajo como se define quizás en la ley que va a aparecer o que ya apareció en realidad. Entonces, si tienen otras dudas respecto de eso, quizás ya se las puedan hacer a Camila, o respecto de los contenidos de la charla en particular. Bueno, sí, acá puedo ver que hay bastantes dudas como respecto a lo que es el teletrabajo, el trabajo a distancia, home office, y como mencionaba Muriel, me gustaría también hacer una diferencia entre lo que podemos ver como teletrabajo en el contexto actual y cómo sería un teletrabajo, home office, trabajo a distancia, trabajo remoto en una situación normal. Es muy importante ver la forma en la cual nos comunicamos. En este contexto en el que nos encontramos hoy, es bastante difícil porque todas las personas reaccionamos de una manera diferente. Les voy a compartir la pantalla. Todas las personas reaccionamos de una manera diferente y probablemente en el contexto actual algunos necesiten más apoyos que otros. Entonces, por eso es súper importante que dentro de los equipos nos podamos conocer mejor y a veces generar estas instancias de, de poder hablar de otras cosas distintas a lo que ya estamos acostumbrados, distinto a lo que es el contexto laboral. Preguntar cómo nos encontramos, si alguien tiene algún tipo de problema, si alguien necesita ayuda, si necesita apoyo, si alguien simplemente se quiere desahogar. Es súper importante poder generar estas instancias en los equipos de trabajo para que nos podamos apoyar y así también aumenta el trabajo en equipo, el compromiso, la autonomía entre todos, porque sabemos que detrás de nosotros siempre vamos a tener un equipo que nos apoya y que quizás nos entiende con muchas situaciones que estamos viviendo. A veces simplemente el conversar y el expresar ciertas ideas, nos podemos dar cuenta que no somos los únicos que estamos viviendo ciertas cosas. No sé si preguntas. ¿A mí? Dime. ¿Me escuchas? Hola, Angie, sí. Hola, Cami. Bueno, primero felicitarte por la charla. Aquí tenemos una pregunta de Sergio Carrasco. Y bueno, dice que a propósito de los beneficios del teletrabajo, él pregunta cuál sería el beneficio que tú puedes compartir a través de este teletrabajo, en el contexto de normalidad. A ver, el contexto, ¿cómo, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, él pone a propósito de los beneficios del teletrabajo indicados, están relacionadas con un contexto de normalidad, en el contexto actual de pandemia y todo lo que implica. ¿Cuáles son los beneficios que esto puede compartir? Ah, ok, ya, sí entendí la pregunta. Bueno, esos beneficios que aparecen ahí, por supuesto, sí, son en una modalidad normal, cuando ya todo esto ocurra, cuando todo esto pase. Pero en este momento, el teletrabajo, de esos, ¿cuáles podrían ser? Nos tendríamos que ir como amoldando a cada situación.
Pero, por ejemplo, podría ser, por un lado, el tiempo con nuestras familias. Uno de esos beneficios podría ser el tiempo con nuestras familias, que podemos compartir mucho más con ellos, nos podemos conocer desde otras dinámicas. Entonces, eso sería un importante beneficio en el contexto actual del teletrabajo. Por otro lado, también, o sea, tenemos la oportunidad de poder trabajar. Muchas personas no la tienen en este momento. Es decir, tienen que salir, se tienen que exponer también a su familia. Entonces ya el hecho de que podamos estar haciendo este trabajo desde nuestra casa ya es un beneficio bastante importante. Quizás, bueno, también la autonomía, porque nosotros vamos viendo nuestros tiempos, cómo nos vamos organizando y nos vamos relacionando con nuestro equipo y con nuestro jefe. Entonces, quizás en este momento es un poco difícil ver esos beneficios porque estamos pasando por una situación bastante compleja, difícil, de miedo, de incertidumbre, pero si lo vemos desde el lado positivo, esos sí podrían ser los beneficios para las personas, poder compartir con nuestra familia, poder organizar mejor nuestros tiempos, ver cuándo podemos terminar, cuándo no, etcétera. Sumándome un poco a los beneficios que Camila está mencionando, también un poco, o sea, también a agregar que uno de los beneficios es y que fue un poco la razón por la cual la universidad comenzó esta cuarentena, apenas empezó el tema de los contagios, es justamente la posibilidad de no contagiarse. Al final es poder disminuir para gran parte de los funcionarios de la universidad esa angustia, el miedo, el temor de salir a nuestras rutinas diarias de trabajo y tener ese riesgo mayor de contagio, con todo lo que implica, es decir, el uso de la mascarilla, que sabemos que se complica uno en general, el contacto, el tocar cosas, el transitar en transporte público. Entonces, ese tipo de riesgos que básicamente estamos tratando de que la gente no corra al dejarla trabajar desde la casa, creo yo, a mi modo de ver, sería uno de los mayores beneficios en este momento a través del trabajo remoto que está realizando la universidad con los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones pueden hacerlo, entendiendo que hay otras personas o otros funcionarios, compañeros de todos nosotros, que sabemos que por la naturaleza de sus funciones también están prestando servicio en la universidad, ya sea por turnos éticos o a través de horarios específicos de trabajo, a los cuales también ellos se están exponiendo y por lo tanto no están teniendo ese beneficio en este momento. Eso sumar, Cami. Súper, muchas gracias, Muriel. Angie, ¿hay alguna otra pregunta? A mí no hay más preguntas. Súper. Bueno, les quiero agradecer a todas las personas que participaron en esta charla por su participación. Espero que los contenidos, lo que trabajamos, les sirva tanto en su experiencia laboral también como en su parte personal. También, bueno, les mando un saludo, un abrazo grande a todos y espero que se encuentren muy bien, tranquilos en sus casas y que se cuiden mucho. Así que, bueno, muchas gracias por participar y estar acá.